Era Fernando Silanes. José Antonio no pudo venir, el año pasado no pudiste venir. Sí. El que no viniste entonces hace 2. Yo me acuerdo que uno no estuvo. Eso es, ¿vale? Entonces, pues nada, pues les vamos a dejar que nos den nuestra conferencia y que esperamos que les guste mucho y muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Pues muy buenas tardes, jarreros, jarreras, riojanos, socios del Centro Riojano de Madrid presentes en esta sala. Hoy, como presidente del Centro Riojano, es un auténtico orgullo estar en este palacio de Bendaña, en Haro. Hoy cambiamos el Palacio Tomás de Beruete de la calle Serrano 25 por este otro palacio y la verdad que nos reconforta mucho siempre venir a nuestra ciudad de origen. En este acto organizado junto al excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Haro, que ya son 3 ediciones en las cuales llevamos a cabo las jornadas de la energía del Centro Riojano trasladadas a la ciudad de Haro, y que en Madrid lo hemos celebrado este evento con hasta 6 ocasiones. Empezamos en el año 2019, tuvimos el parón del año 2020 por la pandemia, que yo creo que, Fernando, que es lo único que no hicimos en pandemia, las jornadas de la energía, porque el resto hicimos prácticamente de todo. Y que, bueno, pues todos ustedes saben que estamos en una situación, en un panorama político y sobre todo geopolítico muy diverso, y esta conferencia viene muy justa, o sea, directa, para poder explicar muchos de los hechos que están aconteciendo ahora actualmente. Nosotros, como riojanos de sentimiento, como riojanos de nacimiento, pero ante todo, Fernando, yo creo que somos madrileños de adopción. Madrid nos ha dado muchas cosas, y yo a todos ustedes les puedo decir que una de las... y el Madrid también. Bueno, bien, eso. y muchas de las cosas que nos ha dado Madrid son las grandes relaciones, y yo puedo presumir de haber conocido, no en Haro, sino en la capital de España, a un excelente profesional, como es Fernando López de Silanes, pero sobre todo una gran persona y un gran amigo. Así que con todos ustedes les dejo la presentación a Fernando López de Silanes. No, gracias. Gracias, José Antonio, ¿no? Gracias también a Acción por venir y por la ayuda y la organización del evento por parte del Ayuntamiento de Haro. También al final el acto se ha metido, bueno, a través de José Antonio dentro de los actos conmemorativos del 125 aniversario, y nada, muy contento de estar aquí otra vez en casa y de poder acercaros, pues una vez más, un poco al apasionante mundo de la energía. Este año hemos cambiado un poco el formato, en vez de ser de un tema en concreto, pues va a ser más variado, porque vamos a hablar un poco de la transición energética, y entonces pues tocaremos todos los palos, incluso el de la geopolítica, esta movida, ¿no? Y nada, yo antes de empezar sí quería deciros, le voy a hacer un spoiler, que él no lo sabe, le voy a hacer un spoiler, que yo, quería deciros que José Antonio va a dejar la presidencia del Centro Riojano en mayo, ¿no? A finales de mayo, junio, ¿no? Y bueno, quería deciros también que en estos 2 mandatos que ha estado, pues ha situado al Centro Riojano en lo más alto del barrio Salamanca, perfectamente integrado en la sociedad madrileña y en uno de los momentos más brillantes de la historia del centro, ¿no? Por su trabajo comprometido, tenaz, incansable, lo que ha sabido, las horas que le ha echado, ¿no? Y también pues a su capacidad de gestión y liderazgo. Entonces yo quería aprovechar que estamos aquí en casa, en su casa, y quería pues que le diéramos un merecido homenaje, ¿no? a él, jarrero también, con un fuerte aplauso por parte de todos por esa labor tan magnífica. Gracias, presidente. Y ahora pues le pasamos la palabra, porque va a hablar sobre el 125 aniversario que se celebró el martes ahí en Serrano 25, y fue un acto excepcional. Pero ya no le hago más spoiler. Muchas gracias, Fernando. Hay cosas preparadas y otras improvisadas, y siempre quedan bien, y en este
ten con ten que siempre tenemos, ya sea en Madrid, en Haro o en cualquier otro sitio, por la importancia de una relación, ¿no? Y como estaba comentando antes, para mí es una alegría enorme estar hoy aquí en Haro, en la ciudad donde uno nació, rodeado de tantos amigos y paisanos. Y además en este lugar tan especial como es el Palacio de Bendaña. Siempre se dice que uno puede hablar en muchos sitios, pero hablar en casa es otra cosa. Aquí están los recuerdos de infancia, los que nos han visto crecer, las conversaciones de toda la vida y también ese carácter tan particular que tenemos los jarreros, es directo, cercano y con bastante sentido del humor. Para mí supone una enorme alegría volver a sentarme en esta mesa, en esta ciudad que tanto quiero y de la que tanto hablo allá donde voy, rodeado de paisanos y además hacerlo compartiendo mesa con mi buen amigo Fernando López de Silanes. Dentro de unos minutos, Fernando nos hablará de un tema tan relevante como es la transición energética, vista, como hemos querido titular esta charla, por dos jarreros. Pero antes de entrar en esta cuestión, me gustaría detenerme unos minutos en una efeméride que acabamos de celebrar hace apenas unos días y que tiene mucho que ver con la historia de nuestra tierra. Me refiero al 125 aniversario del Centro Riojano de Madrid, que celebramos el pasado 10 de marzo en la capital. 125 años de historia. Un largo recorrido de una institución que ha sido y sigue siendo la Casa de los Riojanos en Madrid. Y lo celebramos rodeados de muchos amigos y representantes institucionales que quisieron acompañarnos en una fecha tan significativa. Tuvimos el honor de contar con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, don Gonzalo Capellán, con el subdirector de Cooperación Internacional, don Rodrigo Tejero, con Cayetana Hernández de la Riva, que es la concejala del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de la Junta del Distrito de Salamanca, con nuestro querido exalcalde de Madrid, don José María Álvarez del Manzano, y con quien fue presidente del Senado y cuarto conde de Badarán, Pío García Escudero, entre otros, así como varios embajadores y miembros del cuerpo diplomático. Fue un acto muy emotivo, entrañable, porque de alguna manera simboliza lo que nuestra entidad ha sido durante todos estos años, un puente entre La Rioja y Madrid. Nuestra institución nació a comienzos del siglo XX, en un momento en el que muchos riojanos habían marchado a Madrid por motivos profesionales, políticos o empresariales. Pero aquellos riojanos no querían perder vínculo con su tierra. Querían seguir sintiéndose parte de La Rioja. Querían seguir hablando de ella y defendiendo su cultura, compartiendo sus tradiciones. Y así nació el Centro Riojano de Madrid, como una casa común para los riojanos, lejos de casa. Entre quienes impulsaron aquella iniciativa estaba nada más y nada menos que Práxedes Mateo Sagasta, uno de los grandes nombres de la política española del siglo XIX, natural de Torrecilla, en Cameros. Sagasta fue 7 veces presidente del Gobierno de España y una figura clave de nuestra historia política, pero también fue siempre un riojano orgulloso de su origen. Y el origen de nuestra casa hay también un nombre de aquí, de Haro, y debemos de recordar con especial orgullo, el de Pedro Pablo Buesa y Pisón. Fue el fundador y primer presidente del Centro Riojano en 1901. Nació en Haro en 1850, fue abogado, alcalde de nuestra ciudad y después desarrolló una brillante carrera en el cuerpo jurídico militar, llegando a ocupar cargos de responsabilidades en el Consejo Supremo de Guerra y Marina. A pesar de esa trayectoria por distintos lugares de España, nunca dejó de sentirse profundamente jarrero, como demuestra su oda a la Virgen de la Vega, con la que obtuvo la flor natural en el certamen poético. Es bonito pensar que una institución que hoy cumple 125 años tiene en su origen a un hijo de esta ciudad. Pero la historia del centro también tiene otros nombres jarreros importantes. Uno de ellos fue Eugenio Mazón, también natural de Haro, quien fue presidente del Centro Riojano desde 1985 hasta su fallecimiento el 17
de julio del 2003. Durante casi 2 décadas trabajó intensamente para fortalecer la institución y para mantener vivo ese espíritu de comunidad entre los riojanos en Madrid. Y gracias al esfuerzo de muchas personas a lo largo de generaciones, el Centro Riojano sigue hoy plenamente activo. Hoy no es solo un lugar de encuentro social, es un espacio cultural, institucional y también empresarial. En él se presentan libros, se organizan conferencias, se celebran actos culturales, se promociona la gastronomía riojana y, por supuesto, el vino de Rioja ocupa siempre un lugar destacado. Además, mantenemos una relación muy activa con las embajadas acreditadas en España, con las que organizamos actos culturales, encuentros institucionales y actividades que ayudan a proyectar la imagen de La Rioja más allá de nuestras fronteras. Por sus salones han pasado generaciones enteras de riojanos, empresarios, intelectuales, artistas, estudiantes, políticos, pero también muchos amigos que simplemente compartían algo muy sencillo y muy poderoso: el orgullo de ser de La Rioja. Y hay algo que nunca ha faltado en el centro riojano, nunca: el vino de Rioja. Porque el vino no es solo un producto económico elaborado a partir del fruto que da la tierra. El vino es conversación y sobre todo es identidad. Y si hablamos del vino de Rioja, inevitablemente hablamos también de Haro. Porque esta ciudad ha sido durante más de un siglo uno de los grandes motores del mundo del vino en España, y aquí se han fundado algunas de las bodegas más emblemáticas del mundo. Aquí se ha desarrollado buena parte de la historia moderna del Rioja, y aquí se ha mantenido siempre ese equilibrio tan difícil entre tradición y modernidad. Las bodegas de Haro han sabido conservar lo mejor del pasado mientras incorporaban nuevas técnicas, nuevos mercados y nuevas generaciones. Y quizá por eso el vino de La Rioja sigue siendo hoy una referencia internacional. Y precisamente ese orgullo por nuestra tierra, por nuestros productos y por nuestra forma de entender la vida es lo que durante 125 años han llevado también muchos riojanos a Madrid. Cuando uno piensa en todo esto, se da cuenta de que el Centro Riojano de Madrid ha sido durante todo este tiempo una verdadera embajada física y sentimental de La Rioja en la capital del reino. Un lugar donde nuestra tierra siempre ha tenido voz. Con el paso del tiempo, me gustaría que ningún riojano que vaya a Madrid tenga dudas donde presentar un proyecto, un libro, una empresa o una iniciativa. Que sepa que hay un lugar donde siempre será bien recibido. Ese sitio es el Centro Riojano de Madrid. Una casa abierta para todos los riojanos, un punto de encuentro para nuestra cultura y un lugar desde el que seguir proyectando La Rioja hacia el futuro. Dentro de unos minutos hablaremos precisamente de futuro, cuando Fernando nos explique algunos de los desafíos que tenemos por delante en un ámbito tan importante como el de la transición energética. Pero antes de eso, me parecía justo recordar esta efeméride tan especial. 125 años del Centro Riojano de Madrid, 125 años de historia colectiva de los riojanos y también en parte de los jarreros, porque uno de los primeros nombres de esa historia fue el de Pedro Pablo Buesa y Pisón, hijo de esta ciudad. Y ahora, antes de terminar, permitidme 2 últimas reflexiones. Os invito a cada uno de vosotros a visitar el Centro Riojano de Madrid, vuestra casa, cuando estéis en la capital de España. Será un placer mostraros todas sus salas y salones. Por último, los jarreros, los riojanos, tenemos una forma muy especial de relacionarnos con nuestra tierra. Podemos vivir en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas o en cualquier otro lugar, pero siempre seguimos diciendo con orgullo de dónde somos. Y siempre volvemos. Volvemos a nuestras calles, a nuestras bodegas, a nuestras fiestas y a momentos como este. Por eso, dentro de unos minutos, cuando terminemos esta conferencia, haremos algo que en esta tierra sabemos hacer muy bien: brindar. Brindaremos por los 125 años del Centro Riojano de Madrid, con los vinos institucionales de nuestra entidad, afincada en la calle Serrano 25 de la capital. Brindaremos por quienes lo fundaron, por quienes lo han mantenido vivo
durante este largo recorrido y por quienes seguirán escribiendo la historia. Brindaremos por La Rioja y, cómo no, brindaremos por Haro. Muchas gracias. Bienvenidos a todos al gran baile de carnaval del Centro Riojano de Madrid. Sí. Bueno, pues tras esta pequeña introducción para hablar de la efeméride del 125 aniversario, yo creo que ya vamos a meternos en materia. ¿Te parece, Fernando? Empezamos.
Sí, nos metemos en materia. En cuanto antes empecemos, vamos Una cosa, creo que tienes el micro... A ver. Sí, vale. Sí, vale. Acércate porque no tengo nada vecino, ¿eh? Fernando, quería que nos contaras, en primer lugar, cómo marcha la transición energética hacia ese objetivo que perseguimos de alcanzar, de lo que tanto hemos hablado en tantas ocasiones, la descarbonización de las emisiones netas cero. Vale, pues mira, gracias, José Antonio. Globalmente la transición camina lentamente, ¿no? Lenta de pensar que descarbonizar una economía mundial que ha consumido cantidades ingentes de combustibles fósiles durante mucho tiempo, pues es un proceso complejo para cambiar esto, ¿no? Prueba de ello es que todavía no hemos sido capaces ni siquiera de sustituir al carbón por gas, ¿no? Es decir, y no es que no hayamos sido todavía capaces de sustituir al carbón, se oye bien, ¿no? De sustituir al carbón por gas, sino que cada año se alcanzan todavía récords de consumo de carbón, o sea, todavía se alcanzan récords. Es cierto que en España ya se consume muy poco carbón, casi nada prácticamente. En Europa todavía se conserva el carbón, sobre todo en el mercado de la generación eléctrica, pero lo realmente notable que el carbón, que es el combustible fósil más contaminante, pues todavía sigue alcanzando récords de consumo anualmente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final la transición marcha a diferentes velocidades. Es decir, los países desarrollados sí que tienen la sostenibilidad ambiental como vértice principal, y son, digamos, los países desarrollados que consumen ya menos carbón. Pero bueno, también hay que decir que estos países, los países desarrollados, los nuestros, pues son países que han consumido también muchísimas cantidades de combustibles fósiles, que les ha permitido un crecimiento grande, y que eso ha hecho que hayan contaminado mucho la atmósfera, ¿no? Por lo que también los países desarrollados pues tienen la responsabilidad de liderar el proceso de transición. Detrás, a una velocidad intermedia, vienen los países emergentes, ¿no? En los países emergentes la principal prioridad no es la sostenibilidad ambiental, sino el desarrollo económico. Y para el desarrollo económico, pues y para el crecimiento, pues lo que necesitan es consumir mucha energía y consumir mucho carbón, que es una energía abundante y barata, ¿no? Y al final, pues, perdón, que no he puesto, es que no pasa. Bueno, es que tengo, de hecho, varias diapositivas, pero bien, bueno, vienen a decir esto, ¿no? Un poco. Y al final, pues no es posible, o sea, la prosperidad realmente y el desarrollo no son posibles sin una energía barata, ¿no? Entonces todos estos países se apoyan en el carbón para crecer, ¿no? Y están creciendo ahora, que lo veremos más adelante, pues muchísimo, ¿no? Detrás vienen ya los países subdesarrollados, ¿no? Que tienen ya un consumo de energía ínfimo, consumen poco carbón, porque realmente todavía el 10% de la población pues no tiene ni siquiera acceso a la electricidad, y bueno, y el 20% de la población mundial todavía cocina con leña y excrementos secos de animales. O sea, quiero decir que van efectivamente a otro lado. Y bueno, tenemos también otro dato que nos da una idea un poco de la marcha de la transición, y es que en 2025 la temperatura de la Tierra ha superado, digamos, el incremento de la temperatura ha superado el límite de 1,5 grados con respecto a la época preindustrial, que es mitad del siglo XIX, del siglo XIX, ¿no? Que era, digamos, una de las recomendaciones principales del Acuerdo de París, ¿no? Esto ya se ha sobrepasado este año. Y esto pues nos da a entender un poco lo que decíamos antes, o sea, la transición marcha lentamente, cada año sigue aumentando la concentración de carbono en la atmósfera, y la situación cada año es más difícil de revertir, con lo cual el proceso, que esto no nos lo cuentan los políticos, pues va a ser largo, o sea, se conseguirá, pero va a ser largo y costoso, o sea, y no llegará al 2050. Y esto, sí. ¿Pero por qué es tan difícil sustituirlos? Bueno, es sustituir, paso ya a la siguiente, ¿no? Los combustibles fósiles. Pues mira, lo he puesto ahí, o sea, la historia de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, los 25 años que llevamos del siglo XXI, pues es la historia que ahora, sin hacer diferencia entre los países, ¿no?
ha sido una época de un desarrollo económico tremendo en el mundo, como nunca, ¿no? Y eso se ha basado en un consumo, en consumir cantidades ingentes, o sea, grandísimas, de combustibles fósiles que además nos han permitido, como ponemos ahí, alcanzar cotas impensables de bienestar, ¿no? Y esto, como decía, o sea, no ha sido una proposición, o sea, no ha sido fruto de una decisión política ni de un gurú, sino ha sido debido a la competitividad de los combustibles fósiles, ¿no? Su alto poder calorífico, su elevada densidad energética, volumétrica, que la vimos el año pasado también en la conferencia, la diferencia de energía que había entre 1 litro de gasolina y 1 kilo de una batería eléctrica o 1 kilo de hidrógeno, ¿no? Es decir, que es tremenda la diferencia, ¿no? Luego, los combustibles fósiles se pueden transportar fácilmente, almacenar, pueden venir incluso del Golfo Pérsico, ¿no? Aunque les cuesta más ahora, ¿no? Quiero decir que tienen mucha facilidad. La electricidad es muy difícil de almacenar y es muy difícil de transportar también, ¿no? Y fijaros que todavía en 2025 más del 80% de la energía que se consume en el mundo procede de los combustibles fósiles, ¿no? Es decir, que cada año se siguen aumentando, o sea, llevamos años ya en la transición y cada año se siguen aumentando el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Y os he puesto ahí las cifras para que veáis un poco que, bueno, son cifras, bueno, realmente son cifras que marean, ¿no? Son cantidades inimaginables, ¿no? de lo que se consume en el mundo de combustibles fósiles y, bueno, que superan la capacidad de percepción, ¿no? de una persona, ¿no? O sea, son cosas, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que desde la firma del protocolo de Kioto, ¿no? en el año 97, cuando casi 200 países firman ya un acuerdo para mitigar los efectos del cambio climático, los combustibles fósiles han crecido un 55%, ¿no? Por lo que cambiar este sistema energético pues es difícil, o sea, se conseguirá, pero es muy difícil porque mirar esas cantidades que hay, o sea, pasará al 2050 y el 60 y el 70, o sea, irán descendiendo, evidentemente, pero va a costar mucho. Esto es lo que pasa que no lo cuentan los políticos porque cualquiera le pone el cascabel al gato, ¿no? O sea, quiero decir que es difícil, esto va a ser complejo, va a requerir tiempo, va a ser caro, que esto es otro problema, y se va a necesitar un esfuerzo grande, ¿no? Yo esto, o sea, lo cuento esto así porque es una posición realista, no quiere decir que yo tenga la verdad, pero que tengáis una foto realista, que esto no lo cuenta, esto es lo que consumimos, ¿no? Entonces, sustituir esto, pues parece que vamos a poner renovables y lo vamos a sustituir pasado mañana, pues, pero fijaros lo que hay, ¿no? O sea, que son cantidades tremendas, ¿no? ¿Tú crees, Fernando, que después del 2050 seguiremos todavía consumiendo combustibles fósiles? Por supuesto que sí, o sea, seguiremos consumiendo y todavía en grandes cantidades. Lo que sí es cierto que el carbón, que es el combustible fósil más contaminante, el más pesado, pues él sí que se va a reducir, ¿no? Probablemente el próximo año, pudiera ser incluso este año, ¿no? Que llegue al pico máximo, o sea, estamos cerca ya del pico máximo. Depende de China, ¿no? Que es el mayor consumidor de carbón porque consumen más que el resto del mundo, o sea, para que veáis las cantidades, ¿no? Depende de China, pero China también está empezando a reducirlo, pudiera ser que se llegue este año o el próximo, ¿no? Pero está cerca, y a partir de ahí va a empezar un declive que se estima que al 2050 pues pueda bajar a disminuir a la mitad, que es mucho, pero no va a disminuir al 100%, pero bueno, quiero decir que va a bajar. Y en cuanto al petróleo y al gas, pues es distinto. Aquí el último informe que da la Agencia Internacional de la Energía, o sea, la Agencia Internacional de la Energía es un organismo internacional que tiene la sede en París, es el organismo más prestigioso del mundo de la energía, entonces hace muchos informes de distintas cosas, uno, básicamente el de la transición, y ellos lo que hacen, estudian muchas cosas, pero fundamentalmente 3 escenarios: el llegar a las emisiones netas en el 2050, que es de lo que hablan los políticos. Luego hay otro escenario que incluye, digamos, las medidas que tienen aprobadas los gobiernos de todo el mundo. Y el tercer escenario, que se considera el central, es un escenario que incluye todas las medidas aprobadas por los gobiernos de todo el mundo y todas las medidas declaradas en estos países que todavía no han sido aprobadas, ¿no? Entonces, en este escenario
se da que el pico de los combustibles fósiles llegará en el 2030 o a principios del 2030. O sea que realmente estamos cerca del pico, ¿no? Es decir, antes hemos visto esta dificultad, pero o sea, todavía no está empezando a descender, ¿no? Pero se va a llegar al pico en unos años, ¿no? Y a partir de ahí pues tendrá un descenso, pero bueno, un descenso, la Agencia Internacional habla de como del 15%, ¿no? Que no es poco, porque tener en cuenta que en estas cosas la demanda de energía, que luego lo veremos, sigue creciendo, y también se espera que aumente casi entre el 15 y el 20% al 2050, con lo cual esa reducción del 15% es mayor, porque la demanda de energía, que es otra cosa, sigue creciendo. Esto ya lo veremos, ¿no? Espera, no, perdón. Bueno, entonces con el escenario del petróleo, quiero decir, esto los combustibles, o sea, el petróleo, hemos hablado del carbón, ¿no? Que puede reducirse a la mitad, 2050. El petróleo se va a mantener más o menos estable, dice la Agencia Internacional de la Energía. Bueno, y aquí le da pues un descenso como del 5%, es decir, que va a bajar algo, ¿no? Y el gas, sin embargo, va a subir. Bueno, esto no os extrañe, o sea, el gas, la molécula del gas natural es una molécula que es el CH4, el metano, es una molécula que solo tiene un átomo de carbono, entonces cuando se quema produce poco CO2. A ver si me entendemos, ¿no? Quiero decir, poco CO2 comparado con el carbón o comparado con el gas. Entonces, el gas natural en realidad hace un papel de descarbonizar. ¿Qué descarboniza? Pues sustituye a los combustibles fósiles más pesados, como por ejemplo, sobre todo el carbón, ¿no? Es importante, en España prácticamente, o sea, el carbón, el gas natural lo que ha hecho es, en el sistema de generación de electricidad, sustituir al carbón. Ya prácticamente no quemamos carbón y se ha sustituido por gas natural y ha habido una reducción de emisiones tremenda, ¿no? Quiero decir que el gas es un combustible fósil, pero es un agente descarbonizador. Aquí no se trata solo, no hablamos solo de energías verdes, hablamos de descarbonizar, y el gas tiene ese papel, ¿no? En definitiva, por ejemplo, o sea, la pregunta era clara, o sea, sí seguiremos consumiendo y probablemente este 80%, o algo más de 80%, pues va a bajar al 55%, pero todavía va a estar por encima del 50%. O sea, estas son... ¿Y nos puedes dar algunos indicadores concretos de cómo va marchando la transición, ¿no? Empezando por la evolución de la demanda mundial de energía? Pues mira, esto que hablábamos antes, la demanda, pero fíjate, para que así de un flash, ¿no? Fijaros que desde principios de este siglo, o sea, desde hace 25 años, para que veáis cómo es la energía, la demanda de energía ha subido un 60%. Imaginaros gestionar eso, la gran cantidad de energía que hay que producir, porque ha subido en 25 años un 60%. O sea, que es una cosa pues, que se te escapa, ¿no? Es decir, realmente. O sea, yo tengo los datos del 2024, del 2024 creció un 2,2, en 2025 también ha subido, pero todavía no hay datos oficiales. Pero mirad, un 80% de este crecimiento viene de los países emergentes. Decíamos antes, ¿no? Los países emergentes son los que están consumiendo energía porque su objetivo es crecer, ¿no? Y a través del consumo de energía y de quemar carbón, sobre todo, pues consiguen crecer, ¿no? Y ahí, pues tenemos los países emergentes, pues estamos hablando primero de China, ¿no? Que ya desde finales de 90 con lo que ha sido la globalización mundial, pues ha consumido muchísimo, ¿no? O sea, aquí lo tenéis, la demanda en China subió como un 3%, en India subió como un 5%, y en definitiva pues son los países emergentes los que están tirando de la demanda de energía. En los países desarrollados ya, digamos, están más estabilizados con el consumo. Hay años que bajan, que suben, pero ya son números pequeños. Y por eso que los países avanzados... Y bueno, y luego otra cosa a destacar, que de este 2,2 de crecimiento, la fuente que más creció, que la tenemos aquí, fueron las energías renovables. Y eso da prueba, ¿no?, efectivamente, de la gran inversión que se está haciendo en todo el mundo en plantas de energías renovables, fundamentalmente solar y eólica, ¿no? Y es realmente la fuente que más está creciendo.
Pero cuidado, quiero decir que, fíjate, hablamos del gas y el gas ha crecido un 28%. O sea, para que veáis que el gas, que también es un agente descarbonizador, también sigue creciendo. Pero luego este gráfico, el de la derecha, ¿no?, que es el de donde está el crecimiento, tiene una cosa muy curiosa. Mira, si sumamos los porcentajes de carbón, petróleo y gas natural, nos da un 54%. O sea que fijaros que todavía hoy en día los combustibles fósiles están creciendo el 4%, o sea, todavía por encima del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que las energías renovables están creciendo mucho, pero están cubriendo la demanda adicional que hay de energía, el crecimiento de la demanda. O sea, todavía no ha empezado la sustitución de los combustibles fósiles por las renovables. Todavía no ha empezado. O sea, hay mucha renovable y está cubriendo lo que os decía, la demanda creciente de energía, pero todavía no ha empezado la sustitución como tal. Todavía están creciendo, o sea, ese crecimiento de las tres fuentes no fósiles crece un 50%. Y eso que llevamos años de transición, cuando hablamos de, claro, que todos los objetivos se van a retrasar, ¿no?, obviamente, ¿no? Eso, claro, poner unos objetivos y evidentemente no te dicen que van retrasados, ¿no?, pero los objetivos se van a retrasar porque todavía no hemos empezado, o sea, no ha llegado el día que empecemos a sustituir, ¿no? Sí que están decayendo, pero todavía no han empezado, ¿no? Y este era un poco el dato. Y hablando de esto, Fernando, ¿no debería realmente de disminuir lo que es la demanda de energía para que a la vez se produzca una reducción de las emisiones? Pues mira, este es un tema complejo, o sea, aquí en el mundo, por resumirlo, hay dos corrientes, ¿no? Una que efectivamente dice que tenemos que disminuir la demanda de energía para que se reduzcan las emisiones. Esta corriente de pensamiento aboga por un decrecimiento de la economía, es decir, que haya un decrecimiento de la economía para que baje el consumo de energía y, digamos, no agotemos los recursos de la tierra, ¿no? Es así. Y la otra teoría, pues es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la otra realidad es la del crecimiento, que es lo que estamos viendo año a año, ¿no? O sea, el año pasado pues ha salido un 2,2. ¿Y esto por qué viene motivado este crecimiento? Pues uno, por el aumento de la población. Fijaros que en 1950, la población mundial tenía aproximadamente 2.500 millones de habitantes. En 2025 han sido 8.300 millones, es decir, que se ha multiplicado por 3,2. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, imaginaros este crecimiento en 75 años. Eso ha provocado, lógicamente, un consumo de energía tremendo, y porque además los países luego quieren crecer, como hemos pasado, sobre todo los que más han crecido, los países desarrollados a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues claro, se ha consumido una cantidad de energía tremenda, o sea que es muy difícil, ¿no? O sea, luego, digamos, desde finales de 90, de la globalización del mercado mundial, pues son los países emergentes que decíamos antes, son los que están consumiendo mucha energía, ¿no? O sea, ahora los países desarrollados lo han frenado, ¿no? Y sí, bueno, y esta es la situación, ¿no? Esta es la situación, o sea, espera, mira, quería que vierais también, para que veáis un poco cómo esta es la demanda, la evolución de la demanda de energía, que empieza ya pues a mediados pues, con el carbón, ¿no?, del siglo XIX, ¿no?, empieza a subir, pero bueno, es sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, a partir del año 1950, cuando viene una época que en la macroeconomía se llama la época dorada, ¿no?, que ha habido el mayor crecimiento económico que ha habido en la historia, ¿no?, en la historia, se llama así. Y esta demanda de energía, que ya hemos visto un poco las causas también, pues, aparte del incremento de la población, ha habido un crecimiento económico tremendo, y es que la demanda de energía ha crecido un 700%. O sea, vosotros fijaros, o sea, ha crecido un 700%, o sea, alimentar esto pues ha sido fundamentalmente, claro, gracias a los combustibles fósiles que han dado esto, ¿no? Ahora hemos llegado a un momento que hay que transicionar, porque efectivamente están produciendo un daño en el planeta, ¿no? Pero fijaros el problema de la energía, o sea, las renovables no consiguen todavía sustituir a los combustibles fósiles, porque como crece tanto la energía, todavía no han empezado, ¿no?, a físicamente sustituirlo, porque el crecimiento de la energía es enorme, ¿no?
Claro, ahora son los países emergentes, claro, pero los países emergentes el crecimiento infinito es imposible, porque antes se acabarán los recursos de la tierra, o sea que estos países, los países emergentes, que todavía tienen el crecimiento ahí, pues también tendrán que transicionar, ¿no? O sea, han empezado los países desarrollados, que son los responsables, además de haber contaminado la atmósfera, han empezado, y detrás estos todavía están consumiendo, ¿no? Es decir, pero bueno, tendrán que transicionar porque se acabarán los recursos. O sea, pero quería que vierais esto porque son gráficos que realmente que impresionan, ¿no? Es decir, a producir esta energía, ¿no? Y ha sido pues gracias a los combustibles fósiles, ¿no? Pero ahora tenemos el reto, ¿no? Que es la sustitución. Bueno, Fernando, y algo que preocupa mucho, ¿no? Que son las emisiones mundiales de CO2. ¿Cómo está siendo su evolución? Pues mira, fijaros que desde se firmó el Acuerdo de París hace 10 años y el de Kioto hace 28 y las emisiones siguen subiendo. O sea que ya me podría callar. ¿No? Pero bueno, voy a seguir un poco por contaros un poco. Es decir, o sea, realmente aquí pues, en los últimos 50 años o sea, las emisiones han crecido un 240%. O sea, las emisiones, como prácticamente casi todo lo que hemos consumido es combustibles fósiles, al final las emisiones han crecido al ritmo de la demanda de energía. O sea, quiero decir que al final ha sido parecido, ¿no? O sea, quiero decir que son unos números tremendos. Pero bueno, concretamente en el 2024, o sea, se están aplanando un poco las curvas de las emisiones. O sea, digamos, o sea, en el 2024 subieron un 1,1% y en 2025 las emisiones en el mundo han vuelto a subir un 1,1%, ¿no? Son ya porcentajes más pequeños, pero todavía siguen subiendo, ¿no? Y de hecho, la concentración de carbono en la atmósfera sigue subiendo, creo que ya estamos cerca de los 430 ppm y este es el problema, que es el causante del cambio climático, ¿no? Es decir, la concentración de carbono sigue subiendo, ¿no? Vamos a ver, mira, para ver un poco, para entrar un poquito más en detalle, veis en la siguiente diapositiva, la de la izquierda, pues vemos, por ejemplo, el caso, lo vamos a ver un poco por regiones del mundo, ¿no? Es decir, aquí el caso espectacular es el de China, ¿no? Que ya desde mediados de los años 90 empezó a explotar, ¿no? Ese crecimiento, ¿no? O sea, las emisiones de China se han cuadriplicado desde el año 2000, o sea, fijaros, se han cuadruplicado, ¿no? Y ya, digamos, en los países desarrollados, digamos, pues ya han empezado a bajar algo, ¿no? Y otro dato, y desde el 2005, que lo veis ahí, lo veis cómo le pasa a la raya amarilla, que es la de Estados Unidos, desde el 2005 China ya se ha convertido en el mayor emisor del mundo, ¿no? Fundamentalmente por el consumo de carbón, que consume como el 55% del carbón del mundo, ¿no? Es decir, porque al final China produce para todo el mundo. O sea, al final nosotros reducimos emisiones porque al final se fabrica en China y dice que las emita China, que el efecto luego a la atmósfera es exactamente igual, ¿no? Y en 2005 se ha convertido en el mayor emisor, pero si tenemos en cuenta, para no dejar a los países desarrollados ahí en una posición mejor, si tenemos en cuenta el carbono que hay acumulado en la atmósfera, sigue siendo Estados Unidos el mayor emisor, O sea, esto es porque luego lo explicaremos, porque el carbono se mantiene en la atmósfera cientos de años. O sea, el carbono llega a la atmósfera, pero no se va, dura cientos de años. Y entonces, todavía y durante muchos años, será Estados Unidos el mayor emisor, ¿no? Por eso decíamos que son los países desarrollados también los que tienen que tirar esto de palabra, que son los que han contaminado, ¿no? Y luego, bueno, ahí están las per cápita, pero bueno, esto tiene menos importancia. Tengo un poco así un repaso un poco para que veáis, o sea, China representa, ya podéis imaginar, 1/3 de las emisiones. Es cierto que está aplanando la curva, solo subieron un 0,4%, ¿no? En Estados Unidos, pues, bueno, también están, la que representa el 13%, ya lo veis ahí, también están contenidas. Y donde están subiendo más en proporciones en India, ¿no? India representa solo ahora mismo el 8% de las emisiones, más que la Unión Europea tiene, es decir, ya es el tercer mayor emisor, es la India, porque ahí la India está siguiendo exactamente el camino de China, o sea, ya le ha superado en población y está, digamos, siguiendo el camino de China y ya está
es el mayor emisor, ha tenido un crecimiento económico creo del 5,3%, la demanda de energía subió un 5% y es ahí. La Unión Europea pues representa muy poco en emisiones, incluso menos del 7%, y lo que sí tiene la Unión Europea, que es líder mundial en la reducción de emisiones. O sea, la Unión Europea desde 1990, que son los objetivos además que tiene la Unión Europea puestos a todos los países, ha reducido sus emisiones en un 35%. O sea, quiero decir, esto es porque luego lo veremos también en otros temas, porque ha priorizado la sostenibilidad, ¿no? Entonces, y lo ha hecho con éxito y realmente ha reducido sus emisiones en un 35%. O sea, Estados Unidos ha bajado un 4%, para que veáis la diferencia. Y China ha subido un 311%, para que veáis. Y luego África pues representa muy poco, ¿no? O sea, representa un 3% y bueno, tiene poco peso, ¿no?, en las emisiones. Es que a mí me ha llamado la atención uno de los datos que has esgrimido en esta gráfica, y hablabas de que China es el mayor emisor de CO2 del mundo, sí, pero en cambio solo hay un incremento de emisiones del 0,4%. Sí, no, efectivamente, ¿no? O sea, ya hemos visto, ¿no? O sea, desde 1990 ha subido más del 300%, desde 2005 es el mayor emisor del mundo y sus emisiones han seguido subiendo desde entonces. Lo que pasa es que en los últimos años se ha aplanado la curva, se está aplanando y ha subido un 0%. Y esto tiene una explicación. Esto tiene un precio, si alguien lo quiere decir, que lo diga, ¿eh? O sea, y es a la gran apuesta que ha hecho China por liderar la cadena de valor de las tecnologías limpias. O sea, China tiene dos caras, ¿no? Toda está la cara gris, la cara carbón, la cara de las emisiones, pero está liderando la cadena de valor de las tecnologías limpias. Y China pues vende el 80% de los paneles solares del mundo, es líder mundial en venta de turbinas eólicas, de electrolizadores para producir hidrógeno, domina el 80%, espera que tengo aquí alguna... espera, que voy a decir una cosa, esto cuando... Perdona, que es importante, vuelvo atrás, perdón. En el CO2 hay dos cosas que ya hemos introducido antes, un momento, ¿no? Es decir, que el CO2 se mantiene en la atmósfera durante cientos de años, ¿no? Durante cientos de años. Entonces, claro, quiero decir, cualquier reducción que hagamos de emisiones todavía es más importante, porque es que va a permanecer cientos de años. Y luego la otra, pues es que el CO2 no tiene fronteras, es decir, el CO2 cuando pues se emite, llega a la atmósfera, se mezcla a través de las corrientes de aire, va de hemisferio a hemisferio y efectivamente pues no es que afecta solo a China, sino que al final se reparte estos CO2, se mezcla y va por todo el mundo. O sea, eso es un gas global, o sea que da igual que la molécula de CO2 como hemos puesto ahí, ¿no? Por supuesto hemos puesto La Rioja con una viña, ¿no? También. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mirad, que aunque mañana llegáramos en la Unión Europea a las emisiones cero, no habría diferencia, no se notaría. O sea, que aunque llegáramos nosotros a todos, que solo representamos el 7%, pues realmente no habría cambios en la atmósfera, salvo que los demás países acompañaran, ¿no? Es decir, pero bueno, esto me parecía importante por una cosa del CO2, ¿no? Esto de que se mantiene en la atmósfera durante cientos de años y que además al final es un gas global, es decir, que afecta, o sea, emitirá China, nosotros bajaremos las emisiones, pero el efecto al mundo es igual. Bueno, entonces lo que decíamos era la gran apuesta, es decir, domina también el 80% de los minerales, del refino de los minerales críticos, el 70%, el 90% controla de las tierras raras, produce el 70% de las baterías eléctricas y es el mayor productor de coches eléctricos, ¿no? Es decir, de tal forma que ha cerrado el 2022 con que las ventas mundiales ha vendido 2/3 de los coches eléctricos del mundo. O sea, fijaros dónde está, 2/3 de los coches eléctricos del mundo, ¿no? Y esta es pues la gran apuesta de China en la electrificación, ¿no? En la electrificación. Y incluso en el mercado interno, pues parece que los datos que dan es que más del 50, incluso
bueno, pues lo dan más, ¿no? Pero aproximadamente el 50% de los coches que venden son eléctricos o híbridos enchufables. ¿Qué es esa apuesta que le ha dado? Pues que está consumiendo en el sector del transporte, sobre todo en el transporte ligero, está consumiendo menos petróleo, consigue reducir las importaciones de petróleo, consigue reducir las emisiones del sector del transporte, y eso ha hecho que las emisiones globales suban poco, sobre todo porque, bueno, lo veremos luego también más tarde, el sector de transporte es un sector que consume mucha energía, y además una energía también no fácil de electrificar, ¿no? Y esto se debe a esto el 0,4%, todo este esfuerzo que está haciendo en electrificar, sobre todo el transporte ligero, que es un gran consumidor de petróleo, ¿no? Y lo está haciendo con éxito, ¿no? En España ya habéis visto, se han llegado ya los coches chinos en 3 años. Bueno, he puesto una aquí. Bueno, esto es lo de las ventas de vehículos eléctricos, que hemos dicho que venden, cerraron 2025 con 2/3, ¿no? Y luego en China, bueno, hay un montón de marcas, pero hay una marca curiosa, esta de BYD, con las siglas en inglés, que es Beyond Your Dreams, construye tus sueños, ¿no? Esta firma fue fundada hace 30 años, hoy en día es el mayor fabricante de coches chino, y le ha superado en 2025 a Tesla en la fabricación y venta de coches eléctricos en el mundo. Y en España, que llevan muy poco, pues ya hay los coches chinos ya representan, ya hay uno que está entre los 10 primeros, ¿no? Es decir, que son coches bueno, que tienen alta tecnología y son coches baratos, ¿no? Y estos pues van a arrasar en el mercado, como está pasando en el mundo, que 2/3 de los coches son chinos, ¿no? Y esta es un poco la causa tal de que realmente pues hayan subido las emisiones poco, ¿no? Porque están descendiendo, sobre todo en el sector del transporte. Y si volvemos ahora venimos a España, te quería preguntar un poco cómo se han comportado ambos indicadores. Claro. La demanda de energía por una parte y las emisiones. Venga, empezamos en las emisiones. O sea, no hay datos oficiales, el Ministerio no lo da hasta junio o julio, pero bueno, los datos que hay ahora provisionales es que las emisiones han subido en España el 0,6%. Han subido muy poco, pero han subido. Y han alcanzado, bueno, estos eran ya números, 270 millones de toneladas equivalentes. La causa principal del crecimiento es el aumento de la demanda de petróleo en el sector del transporte, que sigue subiendo, y además también la demanda del incremento del consumo de gas. Es decir, el consumo de gas ha subido sobre todo en el sistema de generación de electricidad a causa del apagón. O sea, a causa del apagón, la red eléctrica ha tirado del gas y ha crecido la demanda de gas en electricidad un 33%. Un 33%. Eso para asegurar la estabilidad de la red. O sea, para que no haya más apagones. Eso también, digamos que ha sido una balanza, y eso hace que hayan subido las emisiones. Y estos datos, pues claro, efectivamente no son buenos, porque el objetivo que tiene España, puesto también desde Bruselas, pues es que la reducción de emisiones sigue muy alejada del objetivo. El objetivo es que en el 2030 las emisiones se reduzcan un 32% con respecto a las de 1990, ese es el objetivo, ¿no? Y la reducción de emisiones ahora mismo está en el 5,8. O sea que en 5 años tendríamos que bajar del 5,8 al 32. O sea, este es otro de los objetivos del PNIEC que no se va a cumplir. Porque efectivamente, o sea, no se va a cumplir ninguno. Y esperemos que tampoco se cumpla el del cierre nuclear, porque si no va a ser el único que se cumple. O sea, y esto, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, esto no es más que datos, ver de que este proceso de sustitución de los combustibles fósiles pues es difícil, va a costar tiempo, va a costar dinero, y esto pues también es cierto que los políticos han puesto unos objetivos climáticos muy ambiciosos, ¿no? Muy ambiciosos, y es muy difícil cumplirlos, porque ellos ponen y luego la realidad es otra, ¿no? Y la realidad pues es la única verdad. O sea, ¿qué es esto? Y luego la demanda de energía, pues mira, la demanda de energía también en España ha crecido en 2025, ya ha crecido un 2%.
Y ahí el sector en España que más demanda energía es el sector de transporte. O sea, el 40% de la energía la consume el sector de transporte, que es realmente alto, ¿no? Y eso es, vamos, quiero decir, o sea, que la demanda en España también sigue subiendo y sigue la demanda de petróleo. ¿Y cómo se explica, Fernando, que la Unión Europea haya reducido sus emisiones en un 35% desde el año 1990 y que en nuestro país la reducción haya sido únicamente del 5,8%, cuando tenemos una gran disponibilidad de lo que son energías renovables comparado con el resto de Europa, ¿no? Por nuestras condiciones? Sí, así es. Pero tiene una explicación, y la explicación es el peso que tiene el sector del transporte. O sea, el sector del transporte, como hemos dicho, demanda el 40% de la energía, o sea, consume mucha energía. Pero es que además es un sector muy difícil de electrificar, es muy difícil. Y que como es muy difícil, pues el sector del transporte consume mucho petróleo. Y por eso además es el sector en España que más contamina. Los sectores está el industrial, quiero decir que hay varios sectores, hablo de grande, ¿no?, de temas macroeconómicos. Y es el sector, por ese gran consumo que tiene de petróleo, que es el más contaminante. O sea, el sector del transporte es responsable de 1/3 de las emisiones en España, porque, entre otras cosas, se demanda mucha energía y es muy difícil de electrificar. Y dentro del sector del transporte, pues el que más, prácticamente, pues casi el 90% lo consume el transporte por carretera, que realmente es el mayor responsable que hay en España de las emisiones del transporte por carretera. Y es verdad que tenemos mucha energía renovable puesta y se está poniendo, porque realmente España es un país que tiene la mayor radiación solar de Europa y hemos puesto muchísima. Lo que pasa que la demanda de electricidad crece muy lentamente y tenemos tanta que al final se pierde la energía. Hemos puesto tanta energía renovable que además se pierde. Luego ahora con la entrada de las baterías pues se aprovechará un poco más, ¿no? Pero es que el gran reto de la transición, también esto los políticos los cuentan, ¿no? Dice, esto hay que poner más renovables tenemos ya muchísimas y se siguen poniendo. Y los mercados de electricidad están a precio cero, ¿no? Es decir, al final, ¿no? Es decir, que estamos poniendo pesado porque no crece a ese ritmo la electricidad. Porque esto, que lo veremos también, pues la electrificación es un pilar importante y va muy despacio, ¿no? Con lo cual, pues de ahí vienen los retrasos, ¿no? Pero el gran reto de la transición, por eso os decía, no es poner renovables, decía que es muy fácil y muy barato. El reto es cómo cambiar las aplicaciones que utilizan combustibles fósiles, cómo descarbonizarlas, cómo descarbonizar los coches, cómo descarbonizar, que los coches ligeros es más fácil, ¿no?, pero cómo descarbonizar el transporte pesado, los camiones de mucho tonelaje y de larga distancia, el sector marítimo, el sector de la aviación, la industria intensiva en energía, la industria química, los procesos térmicos de alta temperatura que ahí la electricidad no llega. Ese es el problema no es poner renovables, que es muy barato, el problema es cómo hacemos eso. Y eso pues va muy despacio. Lo estamos viendo con el coche eléctrico, que le irá bien al coche eléctrico, es decir, el coche eléctrico, ¿no? Pero realmente ese es el gran reto, ¿no? Ese es el gran reto. Aquí, por ejemplo, os he puesto esto para que veáis la cantidad de energía renovable que se pierde, porque se puso mucha pensando que esto se iba a electrificar en 4 días, pero claro, una cosa es lo que cuentan en una mesa en el ministerio que lo que es la realidad, ¿no? Es decir, el coche eléctrico, pues claro, se está utilizando sobre todo pues mucho en las grandes ciudades, pues para ir como en Madrid, a las Rozas a Madrid, a trabajar, a volver, que decir, distancias cortas. La gente luego cuando tiene que ir a Bilbao o a Alicante o a Sevilla, pues va con la tanqueta que tiene, ¿no? Es decir, que consumen como si no hubiera un mañana, ¿no? Es decir, y ese es el problema. Y en este punto, ¿tú crees que realmente podremos alcanzar esa descarbonización mediante la electrificación total del sistema energético? Pues, ¿O no va a ser posible? Pues hombre, la electricidad, ya lo estáis viendo, ¿no? Que lo veníamos más o menos pergeñando, ¿no? Es decir, la electricidad va a ser un pilar fundamental, ¿no?, en la transición. Pero
porque además todo lo que se pueda electrificar se debe electrificar, ¿no? Porque la energía eléctrica es muy eficiente, o sea, y esto se va a hacer, ¿no? Irá todavía despacio, pero todo lo que se pueda electrificar se va a electrificar. Aquí el problema está sobre todo en las aplicaciones que utilizan combustibles fósiles, pues no todas se van a poder electrificar con las tecnologías que tenemos hoy día. O sea, es decir, el transporte ligero ya sabemos que se va a poder electrificar, o sea, el motor eléctrico es un acierto, va a ir despacio, pero crecerá. Pero no todo se va a poder electrificar, ¿no? No todo. Y entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar otro tipo de energía. O sea, una energía que no sea eléctrica, pero que sea capaz digamos, de descarbonizar aquellas aplicaciones que no se pueden electrificar, ¿no? Es decir, no tiene que ser eléctrica, quiere decir que no tiene que tener electrones. No tiene que tener. Entonces, ¿de qué tipo? Pues tiene que ser una energía que se parezca a la de los combustibles fósiles, o sea, que tenga moléculas, para entenderlos, porque las moléculas funcionan mucho mejor, tienen ventajas e inconvenientes con los electrones, pero se almacenan bien, como hemos visto cuando hablábamos de los combustibles fósiles, ¿no? Es decir, el problema es que no pueden ser las moléculas grises de los combustibles fósiles, tienen que ser moléculas verdes, ¿no? Y entonces ahí, es decir, que tenemos que transformar esas moléculas grises de los combustibles fósiles en moléculas verdes. Y ahí pues entran en materia, en función, pues los residuos orgánicos, el hidrógeno y el CO2, que van a ser capaces de producir combustibles renovables, que estos los vimos hace 2 años aquí en la sala, ¿no? Los combustibles renovables que tienen, digamos, moléculas verdes y son capaces de descarbonizar esos sectores difíciles de electrificar. Y ahí entre los combustibles renovables, pues tenemos a los combustibles renovables líquidos, que están ahí los biocombustibles avanzados, habréis oído hablar de los combustibles sintéticos, que se llaman en inglés e-fuels, ¿no? Que estos van a ser, digamos, se van a usar bastante, sobre todo en el transporte pesado, ¿no? Y también vamos a necesitar a los combustibles renovables gaseosos, ¿no? Es decir, que se llaman también, son llamados en el mercado, pues, son gases renovables. Y ahí está el biometano, ¿no? Que es, digamos, el sustituto del gas natural, y luego el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno verde. Y es decir, que la descarbonización no se va a poder hacer toda con electricidad hoy en día, y vamos a necesitar una combinación, digamos, de multienergía, ¿no? Es decir, una combinación entre electricidad y combustibles renovables, entre electrones y moléculas. Y ya que hablamos del sector de la movilidad, y hay mucha gente que está esperando el hidrógeno como la alternativa al coche eléctrico, ¿tú crees que el coche de hidrógeno va a poder competir con el eléctrico? Pues no, o sea, no, absolutamente no va a poder competir. O sea, el hidrógeno verde tiene dos grandes desventajas, ¿no? Dos grandes desventajas que penalizan mucho la rentabilidad de sus proyectos. Uno, el hidrógeno verde se produce a partir de la electrolisis del agua, ¿no? Y el agua, la molécula del agua que todos conocemos, ¿no? Que es H2O, es una molécula muy estable, porque el hidrógeno, que es un elemento muy ligero, cuando se combina muy bien, ¿no? Se combina muy bien, entonces hace elementos muy estables, muy estables. El agua es una molécula muy estable, que quiere decir que romper esa molécula de agua necesitas mucha energía, ¿no? Se necesitan como 55 o 60 kilovatios hora para producir 1 kilo de hidrógeno, que es una cantidad de energía importante. Y por otra parte, el hidrógeno es que es un gas muy ligero, como recordáis, pues es el número 1 de la tabla periódica, es muy ligero, y entonces es un elemento, bueno, ya en la molécula, en H2, pues que tiene muy poca energía, es decir, que la densidad energética es muy baja. O sea, yo el año pasado, por ejemplo, ponía el ejemplo, ¿no? del coche este que tengo, que tiene 55 litros, que puedo echar 55 litros. Si yo echo gasolina, soy capaz de, en ese depósito, de hacer 900 kilómetros. Si pongo una batería eléctrica, puede pesar ahí, en ese espacio, en ese volumen, los 55, le meto una batería eléctrica, pesaría 50 o 60 kilos, y soy capaz de hacer 60 o 70 kilómetros. Si meto hidrógeno a presión atmosférica, soy capaz de hacer 500 metros, fijaros, 500 metros. Por eso realmente en los coches comerciales hay que presurizar el hidrógeno a 700 bares para que realmente puedas llevar una cantidad importante, pero para que veas, quiero decir, la densidad energética que tiene, que haríamos con el hidrógeno a presión atmosférica, tal y como es,
haríamos 500 metros. Entonces lo que hay que hacer es comprimirlo al máximo, meter mucha cantidad de hidrógeno. Por eso digo que es ineficiente, o sea, tienes que meter mucho hidrógeno, y aparte que cuesta producirlo, y entonces eso pues le hace muy ineficaz. Pero bueno, para que lo veáis mejor, bueno, esto es que os había puesto de las energéticas, pero bueno, no tiene más. Os había puesto una comparativa porque se ve muy bien entre lo que me preguntaba José Antonio, entre la diferencia entre los coches eléctricos y los coches de hidrógeno. Los coches de hidrógeno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el hidrógeno se produce a través de la electrolisis del agua, para eso necesita energía y tiene que ser energía renovable, o sea que el proceso empieza para producirlo en poner placas o energía solar o energía eólica, o las dos cosas, y a través de esa energía romper la molécula de agua y producir hidrógeno. Tú de ahí tienes que comprimirlo y llevarlo a la estación de servicio. En la estación de servicio tienes que presurizarlo hasta los 700 bares. Ese hidrógeno efectivamente se carga muy bien, porque en 5 minutos lo tienes cargado, ¿no? O sea, una vez presurizado a 700 kilos. Luego los coches de hidrógeno, en realidad, bueno, son coches eléctricos. O sea, los coches de hidrógeno son coches eléctricos. O sea, lo que hace ese hidrógeno es que la pila de combustible se combina con el oxígeno y hace el proceso contrario, es decir, se produce vapor de agua que sale por el tubo de escape y energía eléctrica que es la que carga la batería y funciona el motor eléctrico. Es decir, que es un proceso que tiene muchos pasos, y como tiene muchos pasos, pues en cada paso va perdiendo energía, con lo cual al final perdemos mucha energía. ¿Y qué kilómetros hace? Pues ya lo ves aquí en el Toyota Mirai, que es el coche además que más coches de hidrógeno hay, es el Toyota Mirai, pues con la misma energía, con 100 kilovatios hora, es capaz de hacer 173 kilómetros, o el BMW este, como es más pesado, es capaz de hacer 46. Pero bueno, fijaros en el Toyota Mirai, 173. ¿Qué es lo que pasa en la electrificación directa? Pues que es directa, produce la electricidad va con la corriente y se carga en el coche. Es decir, que tiene también unas pérdidas, pero que son mucho menores con las pérdidas que hay en los pasos sucesivos que hace el hidrógeno desde su producción. Es decir, que ya en su producción. Y esto es lo que le hace muy ineficiente, ¿no? Es decir, el hidrógeno, pues en el transporte ligero no va a tener... Mira, tengo aquí los datos de las ventas de coches de hidrógeno. Mirad, en la Unión Europea las ventas de coches de hidrógeno alcanzaron un máximo en 2022 de 20.700 unidades vendidas. Bueno, y todo subvencionado, o sea, es decir, con apoyos. Y desde entonces se han reducido cerca del 40%. En España, en 2024 se vendieron 8 vehículos de hidrógeno, y en 2025 se ha vendido un Toyota Mirai. O sea, si llevabais en la cabeza lo del hidrógeno, estos son datos, ¿eh? Y esa es la realidad, ¿no? El hidrógeno tendrá sentido en aquellos sectores donde no pueda llegar la electricidad. O sea, al transporte ligero va a llegar la electricidad. Ahora, a los camiones de gran tonelaje, ¿no? Que necesitarían unas baterías muy grandes, ¿no? Sí, y de larga distancia en estas cosas. Pero claro, ahí lo que pasa es que va a tener también el hidrógeno la competencia de los combustibles renovables. Pero digamos que en la pregunta, en el transporte ligero, esta es la diferencia. O sea, este es el problema del hidrógeno, ¿no? Cambiemos de tema, Fernando, ¿qué te parece? Y pasamos a la electricidad. Sí. Pasamos a ese 20% de energía que consumimos. El año pasado nos hablaste largo y tendido sobre la energía nuclear. ¿En qué punto se encuentra en estos momentos el debate nuclear? Pues, bueno, en estos momentos está centrado en la central de Almaraz, ¿no? la que hay en Extremadura. Está centrado porque dentro de año y medio cerrará su primer reactor, que será el 1 de noviembre del 2027, y luego, parece que es octubre del 2028, se cerrará el segundo. Pero bueno, ha habido novedades porque las empresas propietarias de la central de Almaraz han solicitado al gobierno una prórroga de 3 años en el funcionamiento hasta el 2030, ¿no? Esta es la central de Almaraz. Y efectivamente, pues tenemos, o sea, ahora el gobierno lo que ha hecho es mandar la documentación
que han presentado las empresas propietarias al Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene que hacer un informe y luego el gobierno pues decidirá. O sea, el informe es un informe preceptivo que hace porque es la entidad, digamos, que controla las centrales, y el gobierno decidirá. Y sigue. Pero entonces, ¿por qué se han pedido solo 3 años? Pues mira, se han pedido 3 años porque las centrales nucleares pasan cada 10 años una revisión periódica de seguridad, ¿no? Es decir, con el fin de comprobar a fondo, ¿no?, que la central sigue reuniendo los máximos estándares de seguridad. Entonces la central de Almaraz pasó ese examen, bueno, fue aprobado, digamos, por el Consejo de Seguridad en junio del 2020, con lo cual quiere decir que tiene, digamos, como si dijéramos, podemos decir, una licencia operativa, una autorización para funcionar hasta junio del 2030, ¿no? Y eso es lo que han hecho las centrales, es ver esa oportunidad que tenían realmente de que la central puede funcionar por seguridad hasta 2030, pedir eso al gobierno para ver si se lo concede. O sea, esa es la razón. ¿Y tú crees que el gobierno concederá esa prórroga? Yo quiero pensar en positivo, o sea, a pesar de la enorme resistencia ideológica que tiene, pues espero quiero pensar en positivo. Yo, de todas formas, los veo muy cerrados, ¿eh? O sea, quiero decir que están muy cerrados, pero bueno, yo espero que lo del apagón también pues sea determinante, ¿no? Y realmente pues la prueben, ¿no? O sea, que no puede llegar la ideología hasta eso, ¿no? Hasta ahí. Y bueno, entonces aquí ya os quería hablar un poco sobre el tema de mirar desde la invasión Rusia de Ucrania, ¿no?, que puso en evidencia la debilidad de la Unión Europea en la materia energética. Pues el contexto energético ha cambiado, ¿no? O sea, ha cambiado, y hoy la prioridad es reforzar fundamentalmente la soberanía energética, ¿no? Que aplicado un poco al sistema de generación de electricidad, pues quiere decir disponer de un sistema de generación de electricidad pues robusto, diversificado y descarbonizado, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que tenemos que reducir, para que sea descarbonizado, tenemos que reducir las importaciones de gas, que ya veis la cantidad de gas que se está consumiendo, que sin duda aumentarían con el cierre nuclear. Segundo, que tenemos que reducir las emisiones de CO2, que con el cierre nuclear aumentarían. Y tenemos que contener también el precio de la electricidad, que con el cierre nuclear aumentaría. Y esa es la situación. Entonces, mirad, en la Unión Europea tenemos dos extremos, dos posiciones extremas. Una, la de Francia, la otra, la de Alemania, ¿no? Vamos a ver un poco estas dos rápidas, O sea, Francia es el país más nuclear de la Unión Europea, tiene 57 reactores nucleares. Nosotros tenemos 7, para que veáis un poco las magnitudes, ¿no? O sea, tenemos 7, ellos tienen 57. Con estos 57 reactores nucleares producen cerca del 70% de la electricidad que consumen, ¿no? Francia también es el mayor exportador de energía eléctrica, de electricidad. El mayor produce, o sea, exporta el 18% de la electricidad que produce. Como tiene muchas nucleares, produce de más, ¿no? Y entonces esto digamos que lo exporta a través de 5 conexiones internacionales que tiene. Tiene una conexión con Inglaterra, con 2 cables submarinos. Tiene otra conexión con Alemania, que ahora está importando, después del cierre nuclear, está importando mucha energía de Francia. Tiene otra con Suiza, tiene otra con Italia y tiene otra con España también, ¿no? Es pequeña, ¿no? Pero tiene, y se está haciendo otra ahora. Y mira, tengo una diapositiva aquí para que veáis bien. Bueno, aquí estaba un poco los países con mayor porcentaje, pero bueno, el tema era que Francia produce el 70% del total. Mira, ahí tenéis un día de febrero, de finales de febrero. Estas son las 5 interconexiones eléctricas que tiene Francia, lo veis ahí en el mapa, ¿no? Y entonces estas, en este gráfico que hay aquí, están representadas, o sea, este día Francia exportó más de 20.000 megavatios hora a 5 países. Y son, me voy a levantar que ya me oí, y son estos 5 países, ¿no? España, es el morado, ¿no?
¿no? Prácticamente a todos los países exportó prácticamente las 24 horas al parque. Pero tiene una curiosidad, importó únicamente de España. O sea, realmente que lo veis aquí, esto es importación. O sea, eso es importación. Lo que pasa es que el saldo neto pues será a favor de las cosas. Bueno, importó esto. ¿Y por qué importó energía si tiene tanta energía nuclear? Que produce mucho, pues importó energía porque estaba a precio cero. O sea, nosotros hemos puesto tanta renovable que es muy barata, o está a precio cero o incluso negativo. Entonces Francia aprovecha para bajar la carga de las nucleares, nosotros se la damos al precio que está, a 5 euros el megavatio o a cero, o incluso tenemos que pagar, o incluso a precio negativo. Y ellos bajan la carga nuclear. ¿Qué hacemos en las horas no solares? Importamos electricidad de Francia. No porque nosotros no podamos, nosotros tenemos las centrales nucleares, tenemos mucho gas, o sea, podemos hacerlo con gas. Pero como el gas es caro, y no porque ahora esté caro, sino normalmente es caro. Imaginar que para producir un megavatio hora de electricidad necesitas 2 de gas, es decir, que ya pierdes el 50%, ¿no? Y entonces nosotros importamos eso para bajar nuestra factura eléctrica. Porque si no sería más gas. O sea, y el día que no haya nuclear, pues se gastará más gas, consumirá más gas, y la interconexión pues nos mandará todo lo que puede. Realmente tenemos poco. Y esa es la situación, se ve muy bien. Mirad cómo, pero es que además es exacto, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y eso es lo que hacemos. O sea, importamos, dice, no, pues importamos, ¿no? El saldo es favorable a Francia, pero en un 0,2%. O sea, que realmente estamos igualados a lo que exporta e importa, ¿no? Lo que pasa es que nosotros la compramos a 60 euros megavatio, que es el precio de la nuclear, pero nos cerramos porque, bueno, ahora la del gas, ayer estaba a 170, o sea, que estaba la electricidad. La electricidad en España pasó en 4 horas de 0 a 170. Porque en el momento se fue el gas, se fue el sol, entró el gas, ahora está más caro, en 4 horas. Entonces, metiendo un poco de la de Francia, pues podemos bajar un poco, ¿no? Y esto le da a Francia, se le dio en 2025, esta exportación le dio un ingreso de 5.400 millones de euros, que lo que hace es, lo utiliza para rebajar la factura eléctrica. Ahí en el saco, y con eso los gastos del sistema eléctrico pues los reduce, ¿no? Y esa es la situación de Francia, ¿no? que es extrema, ¿no? Es el país más nuclear, ¿no? Bueno, pero tiene otra cosa, Francia todavía, que produce la electricidad más verde de Europa junto a Suiza y los países nórdicos, es decir, Noruega, Suecia y Finlandia, ¿no? Y esto es muy interesante porque, mira, cómo se produce la electricidad en cada país, o cuánto emite, ¿no? Cuánto es de verde, ¿no? Se mide con un índice, y es el índice de intensidad en carbono, que da los gramos de CO2 que produce el sistema eléctrico, por ejemplo, mira, el español, ¿no? Que produce por cada kilovatio de hora producido. Es decir, que el sistema español produce 132 gramos, ¿no? 132, bueno, que lo tengo aquí, sí, 132 gramos de CO2 por cada kilovatio hora producido. Y esto es un índice que nos da cómo es el sistema de generación de electricidad de cada país. Entonces, ¿cuáles son los países, entre comillas, más verdes, ¿no? La electricidad es baja en emisiones. Pues tenéis a Francia con 32, tenemos a Suiza con 50, a Noruega con 30, a Suecia con 21, a Finlandia que tienen 20. ¿Y qué creéis que tienen en común estos países? Pues que todos menos Noruega tienen energía nuclear. Noruega no, porque tienen mucha energía hidroeléctrica. Entonces se apoyan también por la cantidad de agua que tienen en eso, ¿no? Pero los 4 países, incluso Suecia y Finlandia, tienen energía nuclear. Y es así, ¿no? Esto quería que lo vierais con este índice porque se ve muy bien al final los números. Bueno, y la otra postura pues es la de Alemania, ¿no? Dice Alemania con el cierre nuclear pues se ha pegado un tiro en el pie, ¿no? Es decir, vamos a detenernos un poco también en el caso de Alemania, ¿no? Mirad, Alemania cometió 2 errores históricos, ¿no? Uno,
en la dependencia, la gran dependencia que tenía del gas ruso, y el otro el cierre de las nucleares. Entonces, ambos errores, digamos que han devastado tanto la seguridad de suministro del país como la competitividad, ¿no? De hecho, ha estado 2 años en recesión, ha habido cierres de fábricas, pérdida de empleo industrial, ¿no? Es decir, que ha tenido un gran impacto. No obstante, a pesar del cierre nuclear, lo que ha hecho Alemania para contrarrestar eso ya desde hace tiempo es instalar muchísimas renovables. O sea, ha instalado muchísimas. Ha instalado tantas que es el 4º país del mundo en capacidad renovable, que esto quiere decir solar y fotovoltaica. Ellos han hecho mucho solar, pero sobre todo han puesto mucha eólica. Y entonces son el 4º país que tiene capacidad, tiene el doble que España, pero aún así somos 6º en España en capacidad renovable, y el 2º país de la Unión Europea, que tenemos pues muchísima, ¿no? Que queda, como decíamos, queda todavía desaprovechada porque no crece la demanda de electricidad a ese ritmo, ¿no? Y entonces, ¿para qué utiliza eso? Pues realmente, claro, para que realmente la electricidad que produzca pues sea en un porcentaje importante renovable. ¿Y qué porcentaje es? Pues el 61% de la energía que se produce en Alemania, el 61% es renovable, que quiere decir solar o fotovoltaica. Y es un poquito superior a la de España, 58%, que estamos... en fin, ese es el 61%. Pues bien, mira, a pesar de que Alemania integra mucha más renovable, un poco más que nosotros incluso, y que las renovables son baratas, pues mira, tiene la energía más cara del mundo. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el primer ministro, el canciller Friedrich Merz, ante el Parlamento alemán en enero, que habían cometido un error estratégico. O sea, lo dijo, y reconocer los errores es importante, y en un político más. O sea, fijaros lo que dijo. O sea, para que veas cómo lo ve el primer ministro. Pero esto también lo ve el primer ministro belga. Belga es un país como España, es decir, que tiene centrales nucleares, que en 2002 aprobó un decreto para hacer un cierre escalonado de reactores nucleares, cerró las primeras, pero ya en 2020, ya cuando empezó la pandemia, luego con la invasión de Ucrania, Rusia en Ucrania, pues llegó a tiempo y aprobó un decreto para eliminar el decreto anterior y mantener las centrales operativas. Entonces las que le han quedado siguen operativas, pero es un caso, digamos, como España, en el sentido que había aprobado escalonadamente el cierre de las estas, ¿no? Pues esta es la administración. Mira, y ahora vamos a ver un poco otra vez con la diapositiva esta de la intensidad de carbono. Vamos a ver un poco, a comparar un poco los datos de España con Alemania, incluso con Italia. Bueno, países parecidos, sobre todo Italia es un país idéntico al de España, ¿no? O sea, Italia es un país que después del accidente de Chernóbil en el 97 celebró un referéndum y como consecuencia de él cerraron las centrales nucleares, también escalonadamente, y hoy Italia es un caso como el alemán, ¿no? Pero bueno, es anterior porque Alemania cerró las últimas, las 3 últimas las cerró en abril de 2023. Las de Italia ya las cerramos. Vamos a ver el de Italia, vemos un poco el de Bélgica y vamos a comparar, ¿no? Vamos a comparar. Entonces, ¿por qué creéis? Hemos visto que Alemania produce la electricidad en el 61%, ¿no? España en el 51%. Sin embargo, el índice digamos, tiene un índice que es 2 veces, o sea, a pesar que integra más energías renovables en el sistema de generación de electricidad de Alemania, que es un 61 frente a un 58, tienen una intensidad de carbono que es 2 veces y media la de España. Es decir, que tiene un sistema eléctrico que es 2 veces y media más contaminante que el español. ¿Y eso por qué creéis que? Pues es por el cierre de la nuclear. Mirad, en España, el 58% que tenemos, que es un poquito menos,
le viene sumado el 20% que produce la nuclear, que es energía limpia, que no emite. Con lo cual, España tiene un 78% realmente de energía limpia. Con lo cual, el otro es un 22% de combustibles fósiles. Eso nos hace, en Alemania es prácticamente el 40% es fósil, la electricidad. En España el 22%. ¿Qué hace eso? Pues que el índice de intensidad en carbono sea superior. En Italia, ¿qué pasa? En Italia las renovables aportan el 52%, que es un poquito menos que nosotros, que tenemos 58%. Pero claro, es que como el 52% es renovable, el 48% es fósil. Y nosotros estamos en un 22%, porque es 58% de renovable más 20%. Por eso Italia tiene un índice de intensidad de carbono que es más del doble que en España, pero es un poquito menos de Alemania. ¿Por qué creéis que Italia, por ejemplo, que integra menos renovables que Alemania, integra 52, y Alemania integra 61, y sin embargo Italia tiene un índice menor, contamina menos, a pesar de tener más porcentaje de combustibles fósiles? Es sencillo, es simplemente porque Alemania, que todavía tiene el carbón de la cuenca del Rin, quema también mucho carbón. Es decir, lo de Italia es también quema carbón, pero es eminentemente gas. El gas, como contamina menos, pues le hace que, a pesar de que integre menos renovables, la intensidad de carbono de Italia sea menor que la de Alemania, porque en la de Alemania está el factor carbón, que contamina mucho, y le hace que, aunque tenga más renovables, le suba ¿no? O sea, es que estaba cerrando las centrales y ha tenido que reabrir centrales de carbón. O sea, que esto es la Alemania verde, ¿eh? O sea, esto es la Alemania verde. Sí, o sea, quiero decir que quería que vieras esto, porque al final esto, yo lo veo. ¿Qué quiere decir al final esto? Pues que escenarios con un 0% de nuclear, lo que tiene es más consumo de gas, más dependencia exterior, más emisiones, más afección al cambio climático y una electricidad más cara. Y entonces yo digo, viendo esto lo que está pasando en Italia y lo que está pasando en Alemania, ¿cómo puede ser que España sea el único país de todo el mundo que, teniendo centrales nucleares operativas, las quiera cerrar? O sea, ¿cómo puede ser viendo esto? Porque es que estos son los datos, ¿no? Esto no te lo cuentan, ¿no? Y esos son datos de la Unión Europea. Es así, o sea, ¿cómo viendo esto? O sea, somos tan ricos que somos capaces de enterrar miles de millones de euros de unas centrales que no producen emisiones y que todavía podrían funcionar unos años, asegurando la transición energética ahora, con el apagón, ¿no? O sea, quiero decir, es de locos. Mira, la sociedad al final, la sociedad europea, lo que le está pidiendo a los gobiernos y a la pues es que tres cosas, ¿no? O sea, que la energía esté siempre disponible, es decir, que no haya apagones, que la energía no contamine, es decir, que la energía debemos seguir reduciendo las emisiones, y que la energía sea competitiva, o sea, sea asequible, y en la Unión Europea no lo es, ¿no? Es decir, tenemos una energía cara. Y esto es lo que se conoce como el trilema de la energía, ¿no? El trilema de la energía busca un equilibrio entre los tres vértices del triángulo, o sea, entre lo que es la seguridad de suministro, la seguridad energética, la sostenibilidad y la competitividad, ¿no? Antes también hablábamos de que la Unión Europea había focalizado sobre todo en la sostenibilidad de las políticas y ha tenido un éxito porque hemos reducido más que nadie, pero se nos ha ido lo de la seguridad de suministro y la competitividad. O sea, esto se nos ha ido por completo, ¿no? Y eso es lo que tiene, o sea, esto busca, es una llamada de atención a los gobiernos, ¿no? Que deben buscar un equilibrio entre los tres vértices del Estado. Y bueno, es decir, la sociedad española también lo tiene claro, porque mirad, en 2019 solo el 24% de la población española estaba a favor de mantener las centrales nucleares operativas. Ese porcentaje subió en 2023 al 43%. Y el año pasado... Ay, perdón. Bueno, es que esto... no, es que no. Y el año pasado
subió al 63, no, si estaba aquí, sí, pero no, me he equivocado. Y en el 2025, el año pasado, este porcentaje subió al 66%. Quiere decir que los 2/3 de la población española está hoy en día a favor de esto. Esto es cierto que, como veis la diferencia entre el 2019 y el 2025, que son en muy pocos años, pero esto ha venido después de la pandemia, después de la invasión de Ucrania, ¿no? Cuando se han visto lo que decíamos, las debilidades de la Unión Europea en seguridad de suministro y sostenibilidad y competitividad, porque nos habíamos focalizado en una del trilema, ¿no? Nos habíamos focalizado en la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, y luego curioso también que esto lo tengo también por tramos de edad. El tramo de edad, digamos, que tiene un 75% a favor a favor del mantenimiento, de mantener abiertas las centrales, es el tramo de la juventud, con un 75%, es un tramo entre 18 y 29 años. Es curioso también que entre los votantes de la izquierda ya el porcentaje ha subido al 40%, o sea, no es todavía mayor, todavía ha subido, pero digamos que eso quiere decir también pues que vamos dejando poco a poco atrás la ideología, ¿no? Es decir, y ya pues una puntualización final. Puede que se cierren las centrales nucleares en España, pero mirad, las que no se van a cerrar son las centrales catalanas, ¿no? Eso seguro. ¿Y por qué crees que no se van a cerrar, Fernando? Pues porque la energía nuclear produce en Cataluña el 60% de la energía que consume. Produce el 60%. Y luego además tiene otro problema en Cataluña. Bueno, porque en Cataluña también es muy difícil el uso de los suelos, ¿no? Y solo produce un 18% de generación renovable Cataluña. Cuando España, habéis visto, está como país en 58, Cataluña está en el 18, ¿no? Con lo cual, o sea, si se llegaran a cerrar, pues sería un infierno energético, o sea, quiero decir que sería terrible. Pero bueno, esto supongo que los partidos catalanes que negocian muy bien, pues lo resolverán, ¿no? Es decir, que al final, ya para acabar, al final, pues lo tenéis ahí, ¿no? Al final, mitigar los efectos del cambio climático, pues quiere decir reducir emisiones, ¿no? Y apoyarnos en todas las tecnologías descarbonizadas. Y claro, lo importante, o sea, las primeras pues son las energías verdes, pero al final están muy bien, pero al final no solo importa lo verde, o sea, necesitamos también a todas las energías que sean capaces de reducir emisiones. O sea, que a veces nos hacen ver lo verde está fenomenal, está bien, pero necesitamos también aquellas energías que, no siendo verdes, son capaces de descarbonizar. Ya está el gas natural, o sea, está la energía nuclear, es decir, que no producen emisiones, ¿no? Y ese es un poco, bueno, es un poco largo, pero bueno, esto de la nuclear es que... Fernando, estamos vamos un poco justos, por eso te digo, estamos a 7 minutos casi de finalizar esta charla, porque una de las partes importantes de todo esto, ¿cuál es? Lo más importante. Efectivamente. Un brindis por el centro riojano. Entonces, pero sí que me gustaría hacerte una pregunta y luego ceder al público para ver si también hay alguna pregunta de interés en este tiempo que tenemos, ¿no? Y sobre todo estamos en un periodo geopolítico, la verdad, con grandes riesgos y que se está incrementando, están afectando sobre todo de sobremanera a todos esos mercados energéticos que se vuelven cada vez más inestables, volátiles y con los precios altísimos, como podemos ver. ¿Qué nos puedes contar, Fernando, sobre este tema que, sin lugar a duda, y como todo lo que traes, es de máxima actualidad? Bueno, tendría que empezar por lo que ha dicho Trump hoy, ¿no? Pero deja un poco de tiempo luego para alguna pregunta. Sí. Bueno, pues es cierto, o sea, al final la situación geopolítica ahora mismo pues está situada ahí en el conflicto, ¿no?, entre Estados Unidos, Israel e Irán, y esto pues ha puesto a los mercados energéticos en alerta, ¿no?, en un shock, ¿no? El riesgo más importante, pues esto ya lo sabéis, pero lo vamos viendo por la televisión, el riesgo, el peor es el cierre prolongado del estrecho de Hormuz, ¿no? O sea, al final, no sé si es prolongado, ¿no? O sea, que este estrecho, como sabéis, pues funciona como un punto de estrangulamiento, ¿no?, por donde sale toda la energía, o sea, todo el petróleo y todo el gas del Golfo Pérsico, ¿no?
Pero bueno, que es un 20%, ¿no?, del mundo. Pero el conflicto no está solo en el transporte de los hidrocarburos, ¿no?, del petróleo, también afecta a las plantas, ¿no?, porque al final los ataques con drones también están afectando, pues, a refinerías, a plantas de petróleo, a plantas de gas, que está suponiendo también la parada de la producción, ¿no? Y luego el mercado, pues, ha reaccionado. Esto lo pondré al final otra vez. No, es que lo tengo aquí los datos. El mercado, pues, ha reaccionado, pues, se ha disparado, ¿no? Entonces el precio del petróleo ya ha subido $100. Bueno, el gas no está tan caro, creo que está a 50, y ya ha subido, ¿no? Y bueno, y aquí o sea, la clave está en la duración. O sea, si es a corto plazo, pues los mercados volverán a su sitio poco a poco y bueno, y quedará como otro pico más, ¿no? Pero el problema es que se alargue, entonces al final los precios del petróleo, los precios de la energía, ¿no?, pues al final lo que pasa es que se produce un alza generalizada de todos los precios subirán, subirá la inflación, subirán los tipos de interés, subirán las hipotecas y tendrá un efecto, pues un lastre para el desarrollo, pues, y para la economía tremendo, ¿no? Claro, bueno, y como dure mucho, pues va a ser devastador, ¿no? O sea, como dure mucho, ¿no? Al final lo que pasa, bueno, volvemos a lo mismo, es que la dependencia de los combustibles fósiles, pues es muy grande, es decir, y no ha variado significativamente. Y llegamos tarde a otra crisis de petróleo, o sea, llevamos 7 crisis en 25 años. Y esta vez también llegamos tarde porque todavía no hemos sido capaces de sustituir a los combustibles fósiles. O sea, ni siquiera empezar. Entonces, pues también luego con el caso del empleo, pues seguimos siendo muy vulnerables y bueno, y la solución pues es siempre la misma, reforzar la soberanía energética y confiar en lo que hemos dicho que era la receta: energías renovables y combustibles renovables, o sea, electrones y moléculas. Y eso es, o sea, no me extiendo más, ¿no?, pero quiero decir que va a ser lo que os decía, o sea, como dure mucho, pues va a ser devastador, o sea, y tiene pinta que va a ser, ¿no? Y va a durar 2 días, 3, 4, no sabemos. Fernando, nos quedan 4 minutos, sí. Estamos ya al borde de la hora. Vamos a ver si el público tiene... Sí, Fernando, muchas gracias por la charla que nos has dado y el tiempo que sé que te cuesta el prepararla, ¿no? No, pero es una reflexión al hilo del final de lo que has contado, ¿no? El tema del estrecho de Hormuz. Evidentemente se han encarecido los precios, estamos con un barril a 100 euros. Los países cada país tiene unas reservas estratégicas de combustibles precisamente almacenadas para situaciones de no aprovisionamiento. En este momento la Agencia Internacional de la Energía ha emitido una recomendación que los países lo han recogido de forma desigual. Francia dice que no, Japón y España dicen que sí, para que una parte de esas reservas, que son estrategias, insisto, para garantía de suministro, se utilicen para que no se incrementen los precios. Hemos visto en épocas anteriores hacer cosas de esas parecidas y el precio no se arregla de esa manera. No sé, cuando la crisis de Ucrania, el gobierno dijo que había que bajar 20 céntimos en no sé qué y siguió subiendo. Es decir, tú siempre vendes al precio que te paga el de enfrente y no haces ningún esfuerzo. Entonces, España ha dicho que va a aportar 12 días de los 90 y tantos días que tenemos de reservas estratégicas. ¿No crees que es una equivocación? Que cuando de verdad, si vienen mal dadas, vamos a tener 12 días menos de reservas y los precios van a ser exactamente los mismos. Totalmente de acuerdo, o sea, ya pasó antes cuando daban los 20 céntimos, ¿verdad? Y nada, y al final seguía subiendo de los 20 céntimos, nada, al final la pagábamos al mismo precio más los 20 céntimos que daba el Estado, o sea, que no sirve de nada. Y la segunda parte, todo eso, todo lo que nos has contado de la descarbonización y de ser los líderes en el mundo está afectando fuertemente a la competitividad de Europa. Es decir, somos
una agrupación de países que no tenemos energía, o que tenemos energía algo nuclear, pero no tenemos petróleo, no tenemos gas. ¿No crees que eso al final nos está dejando fuera de mercado en la industria pesada, en la siderurgia, en el papel, en la gran industria que es motor luego de otras muchas cosas que vienen detrás? Sí, o sea, ahora mismo estamos fuera totalmente de la carrera esta que hay con Estados Unidos y China, estamos fuera totalmente, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasa? O sea, al final la industria, pues lo primero que necesita es una energía barata, es decir, imaginaros que el gran auge en su día de Gran Bretaña, pues fue el carbón, ¿no? El carbón barato, luego también de Europa, con una energía barata. Luego ha venido el boom de Alemania, ¿no? El boom de Alemania se ha debido no a que sean rubios y tengan los ojos azules, o sea, se ha debido a un gas ruso barato. O sea, ha sido, luego pues lo hagan bien, ¿no? Pero sí que se ha debido a eso, Y esto, o sea, que al final tenemos una energía muy cara, y esto ya lo dijo Draghi en su informe, ¿no? De finales de 2024, ¿no? Que los altos precios de la energía están socavando lo que es la competitividad de la Unión Europea. O sea, tenemos una energía que es, pues, la electricidad, pues 3 veces más cara que en Estados Unidos, 5 veces más caro el gas, ahora está todavía más porque está subiendo, ¿no? Y entonces es muy difícil competir en esas condiciones, que el mundo es global. O sea, China también tiene una electricidad barata, ¿no? Porque la hace con carbón propio, ¿no? Que no es barato tal. El petróleo no, porque lo tiene que importar, por eso está intentando reducir el petróleo, pero bueno, a cambio también tiene unos costes laborales mucho menores, ¿no? Entonces nosotros pues nos hemos quedado fuera, ¿no? Y nosotros, mientras que hemos hecho, pues mira, lo que hemos hecho es firmar un acuerdo con Estados Unidos para comprarle 750.000 millones de dólares de energía fósil en 4 años. O sea, hemos suspendido la exploración de hidrocarburos de esto, y entonces lo que hacemos es firmar un contrato con Trump, la Unión Europea, para comprar, fijaros, 750.000 millones en energía. O sea, fíjate, fíjate qué ejercicio de hipocresía, ¿eh? Y esto lo dice el consejero delegado de Repsol, ¿verdad? Yo soy Johnny Mann, ¿no? Es un ejercicio de... Ahí al fondo hay una pregunta. ¿Crees que de seguir así Europa se puede quedar con iglesias y museos? O sea, ahora mismo, si no se cambia, pues vamos a ser irrelevantes. Es decir, si no se cambia, algo se tiene que dar cuenta que estamos haciendo mal, ¿no? Es decir, algo se tiene que estar haciendo mal, ¿no? Es decir, tenemos que revisar la estrategia, ¿no? Es decir, qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Es decir, porque es muy importante reducir emisiones, sí, porque es la prioridad, pero también tenemos que mantener viva la economía, con lo cual, quiero decir, tenemos que mantenerla, entonces tenemos que ahí, el trilema este de la energía, tenemos que mediar con la sostenibilidad, la competitividad, la seguridad de suministro, no ponernos en foco, porque entonces nos vamos, es decir, que tenemos que hacer una política pues que sea más realista, también más pragmática, más con visión industrial, porque si no vamos a ser irrelevantes. O sea, ahora, con los precios de la energía, teniendo la energía cara, no se puede hacer nada. O sea, que Estados Unidos le cuesta el gas 5 veces menos. Nosotros lo tenemos aquí cerca de La Rioja, en Burgos, se podría hacer, no se quiere. Lo pagamos, ya está. Ahí en el fondo. Quería hacer una pregunta. Sí. En una región como la nuestra, eminentemente agrícola, donde hay decenas de miles de hectáreas de viñedo, ¿se debería tratar por parte del gobierno algún tipo de fiscalidad especial en el sentido de que nosotros contribuimos muchísimo a la descarbonización? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil, o sea, es una pregunta interesante, pero bueno. O sea, no sé qué decirte porque, bueno, contribuimos, pero bueno, quiero decir que al final, bueno, también contaminamos, que el transporte contamina mucho, pero bueno, evidentemente, bueno, sí que al final tiene que haber un apoyo, o sea, al final tiene que haber un apoyo, ¿no? Lo que
Quiere decir que en el sentido que la agricultura se está quedando abandonada a nivel de todo el Estado. Ah, sí. Y de alguna manera lo que son los cultivos contribuyen. Sí, bueno, y además que es lo que nos da de comer, o sea, quiero decir que es una cosa vital, ¿no? Que es lo que nos da de comer, al final eso, ¿no? O sea, que sí, o sea, tendrán que, bueno, ahora además, imagínate que viene ahora lo de Mercosur, entonces con esto la agricultura va a pasar lo que ha pasado con la industria, o sea, a la industria se le pusieron unas medidas de sostenibilidad muy fuertes, que pagará derechos de carbono, es lo que están haciendo también con los agricultores, poner unas condiciones muy duras, y ahora por la puerta va a entrar lo de Mercosur a un precio más barato. Es lo que pasa en la industria, o sea, aquí no podemos hacer acero, no podemos hacer cosas tal, porque realmente en un mundo globalizado no puedes competir, ¿no? Entonces, las empresas que han hecho salirse de la Unión Europea y producir en otro sitio, que emitan en otro sitio, nosotros bajamos las emisiones, pero luego importamos, ¿no? Con la agricultura, pues se le están poniendo muchas pegas muchas pegas, más regulación, más control a los agricultores. ¿Qué va a pasar? Pues con la entrada del Mercosur, pues van a entrar y los productos van a ser más baratos. Y la gente, pues hay gente que puede tener en consideración esto, pero luego hay mucha gente pues que tiene que comprarlo barato, o sea, entonces ayudas pues tendrá que dar, porque al final dar de comer a la gente es lo más importante. O sea, que es una pregunta muy buena, ¿no? Y es verdad. Sí, última pregunta. ¿Por qué no hay energía eólica en Madrid? También pasa también en el País Vasco, pasa en Madrid, pasa en Cataluña, o sea, es más difícil hacerlo, o sea, quiero decir, el problema del suelo pues es más difícil, tampoco te puedo decir más. Madrid se está alimentando mucho pues de las centrales nucleares que hay cerca, ¿no? De Trillo, de Almaraz, y es una región, como también el País Vasco, como Cataluña, que son deficitarias. No sé cuánta energía renovable produce Madrid, pero bueno, en Cataluña es el 18%, y yo creo que en Euskadi también es parecido, o sea, que es parecido. Se pone muy poco. Al final, claro, eso que provoca, ¿no? Que es la pregunta, pues que al final se tengan que hacer muchas líneas eléctricas para llevar a estos sitios, ¿no? Tanto a Madrid como a Bilbao, como a Cataluña, ¿no? Es decir, que luego afectan al territorio, ¿no? Vamos a ir cerrando las últimas preguntas. Una ahí al fondo, Nino, luego Pedro y luego aquí. Sí. Para tanto da. Pero te pido que seas muy escueto en las respuestas, por favor. Si no, blanco. Fernando, gracias por la clase magistral. Sí. Una pregunta, si me puedes hacer un esquema, ¿qué pasó en el apagón? Porque, bueno, sí, esto es una pregunta muy buena, ¿no? Es otra charla, yo creo. Lo he querido omitir para no mojarme, o sea, que yo le voy a preguntar aquí al presidente. Claro. Voy a aprovechar para preguntarle quién cree que es el responsable en España de la seguridad de suministro y de que la luz, la electricidad llegue a todos los clientes todos los días del año y las 24 horas del año. O sea, que esta hora te mojas tú. Porque esto va a acabar en los juzgados. O sea, el tema del apagón Pues va a acabar en los yo juzgados. creo que sin duda es Red Eléctrica, ¿no? Ya que sí, o es sea, el operador del sistema eléctrico español. Sí, o sea, quiero decir, esto puede que haya, que pueda haber alguna responsabilidad más, pero desde luego el principal responsable es Red Eléctrica, ¿no? Que se le ha encargado de la operación de la red y de estabilizar la red, ¿no? Al final, la red, el apagón, pues ha sido una combinación de tres cosas. Había ya, en las semanas anteriores, había unas variaciones de tensión grande en la línea que ya supusieron, no sé si 10 días antes, la parada del AVE, Sevilla Madrid, está por causas de sobretensión en la red. Tuvo que parar también la refinería de Cartagena, esto es un lío gordo, o sea, tuvo que parar porque hubo sobretensión. Entonces en las instalaciones industriales, en el momento que ya hay una sobretensión que ya pasa el límite, pues se para proteger a tus equipos. Es decir, cuando la línea, en fin, siempre hay cambios de tensión, pero cuando eran muy grandes, pues se pasó un momento, entonces tuvo que parar y tuvo que parar la refinería y
bueno, y declarar la fuerza mayor. Pues son empresas que tienen muchos clientes, que tienen mucho, tuvo que declarar, ¿no? O sea, eso pasó. Luego, la otra segunda cosa es una falta de la generación síncrona, ¿no? Estos son ya palabras un poco más técnicas, pero bueno, la generación síncrona, esto lo podéis leer en el periódico, ¿no? Que ha salido mucho, ¿no? Pues es la que se genera con las fuentes firmes y estables, es decir, con la energía hidroeléctrica, con las centrales a gas, con las centrales nucleares, es decir, que son una energía que se produce a través de máquinas rotacionales que giran a una velocidad que está sincronizada con la red. Bueno, esto de la electricidad es complicado, ¿no? Pero quiero decir, para crear, entonces eso crea una energía firme que produce inercia, controla. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Red Eléctrica? Pues Red Eléctrica estaba metiendo muchas renovables y quitaba generación de esta firme, ¿no? Es decir, que esto es otra de las cosas, digamos, de lo que ha pasado. Y luego la tercera, pues es que tenemos una red que no está preparada para admitir tanta generación renovable. Y esto no es culpa de las renovables, o sea, las renovables son intermitentes, ya sabemos cómo son, no es culpa de ellas. Es que la red no está preparada al final, pues es que si hay viento funciona, si no hay viento no funciona, si pasa el sol, si pasa una nube, pues se para, luego sigue, o sea, quiero decir, es así, pero no le podemos echar la culpa, o sea, son así y son baratas, ¿no? O sea, hay que aprovecharlas. Pero la red no está preparada para eso, ¿no? O sea, no está preparada. Y entonces al final, claro, o sea, ahora os pregunto yo, entonces dice, ¿por qué al día siguiente del apagón, el 29 de abril, Red Eléctrica cambió la forma de operar? ¿Por qué? ¿Es que antes no funcionaba seguro? Porque dicen que sí. Claro, dicen que sí porque tienen que decirlo, ¿no? Pero dicen que sí, o sea, y han cambiado radicalmente. De hecho, ha subido la demanda de gas el 33%, que esos son datos. Y ha subido el precio de la electricidad, porque el gas es caro. Y si cierra la nuclear, todavía más caro. Y eso es lo que ha pasado. O sea, al final nos decían que teníamos también una red eléctrica que era maravillosa, de las mejores de Europa, y resulta que no es así. Y no solo eso, sino que está saturado. O sea, fijaros, o sea, con lo cual, ahora por lo menos sabemos la realidad. Es decir, que la red no está tan bien, está saturada, y al menos lo sabemos y tenemos claro qué es lo que hay que hacer. O sea, hay que invertir en eso. Fernando, pues sabiendo esta conclusión, y nos hemos pasado 10 minutos del tiempo, ¿qué os parece o qué te parece que contestes el resto de preguntas que hay aquí en el calado con una copa del vino institucional del Centro Riojano? Ya no contesto más. ¿Ya no contestas más? Sí, vale. sí. Muchas gracias a todos por su asistencia y gracias al Ayuntamiento de Aro por de nuevo darnos la oportunidad.